Gracias, Pastor Edgar, por la oportunidad, por el privilegio de estar aquí. Me alegra muchísimo que Sedecol esté mirando por la transformación. En estos últimos tiempos, la palabra transformación ha cobrado una gran relevancia en la iglesia cristiana. Y por eso hay movimientos de transformación mundial como Transforma Mundo, liderado por Luis Bush. Otro fuerte es la red de transformación global, liderada por Mark Lyles. Hay otro que se llama AMEN, una alianza para discipular las naciones de Larry Wheeler. Entonces ellos han tenido están haciendo una labor impresionante de transformación de naciones. Pero también Dios ha despertado la mentalidad de los escritores. Y ha habido algunos que han sacado muy buenos libros, como el de Salman Al-Wadi, que es uno de los teólogos sobresalientes contemporáneos, el indio, escribe el libro Verdad y Transformación. Nanda Kaur, una misionera, Kukumera, que también escribe otro libro sobre transformación, y es el libro El modelo de transformación social del Antiguo Testamento. Bob Moffitt, que escribe el libro Si Jesús fuese alcalde, yo no sé qué, que creo que muchos lo tengan acá, y en su segunda parte escribe La transformación cultural a través de la iglesia. También hay otro libro de Mark Lyles que habla de la transformación de las naciones. Estamos en el tema de la transformación, parece que es el tema contemporáneo, transformación. Y quisiera mirar un poquito cómo el Señor condensa en una oración unidad y transformación, que es lo que nos ocupa en esta mañana, el tema que nos ocupa. En Juan capítulo 17, en la oración que el Señor Jesús estaba haciendo al Padre Celestial, habla de unidad y transformación. Y para ponerle un poquito de acción al tema, pues tenemos que el título Unidos, pero unidos transformando. Unidos transformando. Juan 17, ustedes habrán predicado muchísimas veces sobre ese pasaje, así que es muy conocido. En el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Repitamos todos: para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Interesante que el Señor Jesús usa la unidad desde la Trinidad. Y el ejemplo de unidad de la iglesia está siendo la unidad perfecta de la Trinidad. Y precisamente la Trinidad como comunidad enfatiza el amor que fluye en estas tres personas y las cuales tienen una comunión, repito, una comunión perfecta. ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando como iglesia? Y algún día el Señor nos lleve a esa comunión perfecta. Así que un enfoque en la naturaleza social de la Trinidad muestra las relaciones de amor, que estas relaciones de amor son anteriores a la creación. Quiere decir que unidad existe antes de la creación, amor existe antes de la creación y propósito existe antes de la creación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? ¿Cierto? Entonces, la Trinidad como comunidad crea también una comunidad para que sean uno. Y eso lo hace creando la primera familia que está, y vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a mirar algunos versículos del capítulo 2. Cuando Dios crea la familia, crea un sentido de unidad para que traspase esa unidad a las generaciones y pues cunda a todo lo que vendría después. Allí en los capítulos 1 y 2 de Génesis muestran el divino propósito en la creación con los seres humanos
para que vivieran en comunión con Dios y para que vivieran en comunión entre ellos mismos. Así que mientras ejercían el cuidado de la creación, ellos tenían que vivir en esa unidad. Y ese deseo fue afirmado cuando Dios crea la familia. Y de ahí me voy a agarrar un poquito para hablar sobre unidad, transformación y acción. Así que, primero que todo, si nosotros vemos familia, es que Dios vio la necesidad de compañía. La necesidad de compañía. Capítulo 2, el versículo 18 de Génesis, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos son casados? Bueno, y felizmente casados. Yo me jacto de que Dios escogió la mejor mujer del mundo, la mejor esposa del mundo, y me la dio a mí. O sea, yo tengo mi experiencia con ella. Muy bien, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios crea al hombre como ser y lo relaciona con Dios y lo relaciona con la creación a través del trabajo y lo relaciona con la mujer por medio del matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. En todo aspecto, mis hermanos queridos, nosotros somos seres en relación que nos necesitamos unos a otros. Mira que está al lado, si no es su esposa, a uno que sea diferente a su esposo o esposa, los que están ahí, yo te necesito. Dilo, yo te necesito. Pero hermano, con toda modestia, dile, tú me necesitas. Porque somos seres en relación y nos necesitamos los unos a los otros. Así que Dios fue quien consideró el estado de soledad del hombre y decidió compartir esa alegría con seres afines, con seres pares. Y esto nos indica, hermanos, que no es bueno que el hombre esté solo, tampoco en las relaciones interpersonales. No es bueno que esté solo en un ministerio. No es bueno que esté solo deambulando por muchos lugares. Y por eso anhelamos cada día que más personas se unan con propósitos específicos para la transformación de nuestra nación, que es nuestro propósito específico de iglesia. ¿Cuántos líderes, pastores y misioneros andan solos? Y es un peligro la soledad. Es un peligro andar solos. Hay una historia por allá en el libro de Jueces, en el capítulo 18, de una ciudad llamada Lais, si alguno se acuerda, ¿sí? Miremos Jueces. Dice, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Lais, la ciudad conquistada por los de Dan, pero que no tenían con nadie relación que los defendiera, y cayeron. Y por ahí hay algunas iglesias que tienen el letrero Iglesia Cristiana Lais. Algunos ministerios que dicen Ministerio Apostólico y Profético Lais. Aquí no se mete nadie, pero también nadie lo defiende. Gracias a Dios por Sedecol y por las relaciones que podamos tener unos a otros, que nos podemos en algún momento defender, nos podemos apoyar. Lais estaba sola. Espero que su ministerio no sea el ministerio Lais, porque de un momento a otro pueden ser atacados, hermanos queridos, y hay muchos que están muriendo y con cantidades cercanos queriendo ayudar. Los que no se relacionan, los que viven desconectados, están en inminente peligro de ataque y sin defensa. Así que es bonito que nosotros podamos defendernos unos a otros, vivir pendientes unos a otros, y esa es la verdadera unidad, y no pendientes para la crítica, no pendientes para sacar ventaja, sino pendientes para entregar lo que tenemos en ayuda de otras personas. Así que, mis amados hermanos, la segunda cosa es la necesidad de ayuda. Nosotros nos creemos
mira hermanos, cuántas personas, yo he tratado con algunos pastores que creen que lo saben manejar todo solo, saben manejar sus tentaciones solo, saben manejar su vida solo, saben manejar su economía solo y nunca pide asesoría, hermanos queridos, y no necesita la ayuda ni siquiera de la ayuda idónea. Y por eso dice, le haré ayuda idónea. Si el Señor se hubiera quedado solamente con el sustantivo, pero le puso un adjetivo, ayuda idónea, es decir, que sabe. Y esa idoneidad, mis hermanos, está en que la mujer no fue creada del polvo, sino es tomada del varón. Y esa ayuda idónea significa la ayuda que corresponde, la ayuda que sabe lo que necesita. Yo no sé cuando algunos se acuerdan los carros que tenían en la antigüedad platinos y esas cosas, y cuando una persona se varaba, todo el mundo llega a ayudar y dice no, debe ser la batería, otro dice no, debe ser los famosos platinos cuando existían, o debe ser un corto que tiene, y todos le hacen y ninguno, cuando hay alguno que llega y que dice esto es el que sabe en el momento de la necesidad ayudar cuando se necesita. Y creo, hermanos, que entre nosotros hay esas personas que necesitamos en el consejo, en poder llevar a cabo proyectos que tenemos y que podemos hacerlo en comunidad. Ayuda idónea. Otro significado de ayuda es que la palabra hebrea es socorro para una situación determinada. Ayuda para sobrevivir. Wow. Así que necesitamos los unos a los otros. Así que la mujer fue el regalo de Dios y parte necesaria para crear y seguir en comunidad. Tener compañía, mis amados, entre consiervos es un regalo que viene de Dios y trae servicio mutuo al alcance de los propósitos comunes. Miren, hermanos queridos, esta mañana compartíamos en la mesa desayunando. A veces estas reuniones, lo digo para mí, estas reuniones se convierten en el pito de la olla a presión para tener un ratico de lúdica, de chiste, de risa, de amigos, de abrazos y sacar un poquito la presión que tenemos en las iglesias, porque somos hermanos, porque tenemos amigos, porque podemos entonces ayudarnos mutuamente, darnos la mano y con sinceridad. Tercera cosa, sentido de pertenencia. Cuando hay unidad, hay pertenencia. Adán reconoce otro aspecto en su compañera, una identidad mutua, ya que de él fue tomada, y por eso dice, esto es ahora hueso de mis huesos. Me pertenece tanto que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. No debemos como iglesia, como grupo, debemos como iglesia, tener sentido de pertenencia el uno al otro. Me acuerdo en una ocasión, hubo una reunión de pastores y líderes en Melgar, por allá en el año 87, 88. No, sí. Bueno, estaba predicando un brasilero. En ese entonces estaba muy famoso por Latinoamérica. Y había una canción que estaban cantando unos hermanos y que ustedes se acuerdan, somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. Cuando llega a esa parte, estaba alguien detrás y oí, nos cuidamos el uno del otro. O nos cuidamos realmente como pastores, nos guardamos la espalda, si hablan el uno de otro, confrontamos, vamos a investigar lo que es la verdad, si da el caso, entonces llamamos la atención o nos apoyamos o nos bendecimos. Pero no es cuidarnos el uno del otro, es cuidarnos el uno al otro. Pero esto es sentido de pertenencia, hermanos. Somos pastores, siervos de Dios, siervos del Altísimo, hijos del mismo Padre, que podemos tener este sentido de pertenencia. Luego lo otro nos habla de transparencia. Perdón, aquí un momentico, antes de llegar. Ser uno. Ese es el cuarto aspecto, que corresponde a la unidad que se consolidó cuando los dos fueron una sola carne. Y esto es importante, mis hermanos. Nosotros nos proponemos llevar a cabo proyectos en común.
que puede involucrar, que puede entregar todo de sí sin reserva, ser uno. Algo que encuentro, hermanos, en esto de ser uno, es que uno es matemáticamente indivisible. Y tres cosas que la Biblia declara uno indivisible es, lo primero, la Trinidad. En segundo lugar, el matrimonio. Y en tercer lugar, la iglesia. Cuando nosotros miramos estas tres cosas que la Biblia declara uno indivisible, en el caso del matrimonio lo declara uno para indicar que es indivisible y no debería ni siquiera cruzarse por la mente el divorcio. Luchar hasta el final por la bendición del hogar. Cuando hablamos de ser uno, nos garantiza que nada ni nadie nos podrá separar. Así que, hermanos, la familia, si la familia es una, nadie nos podrá separar. No admite división. Si el grupo es uno, no admite división. Si la iglesia es una, no admite división. Yo creo que cada día debemos no solamente orar, sino actuar y ser esos gestores de unidad. Gestores de unidad. Lo otro que encontramos aquí es sinceridad. Un quinto aspecto. Esto nos puede hablar de transparencia, de no tener nada escondido, de no tener dobles intenciones. Mire, hermanos, yo he tenido muchos dentro de estos 40 años de ministerio, muchas personas que llegan con mucha humildad, pastor, ayúdeme, pero le llaman doble propósito, a fin de que algún día, cuando puedan sacar tajada e irse, lo hacen. Y he tenido amargas experiencias. Hermanos queridos, la transparencia, la vulnerabilidad en nosotros poco se da. Y a veces morimos solos porque no tenemos con quién desnudarnos y decir, estas son mis fallas, estos son mis vacíos, estas son mis cosas vulnerables. No hay amigos. Cada día como que el pastor está más solo. Y amigos como esa amistad entre David y Jonatán. Que Jonatán le entregó su capa, le entregó su talabarte, le entregó su cinto, le entregó sus fuerzas, le entregó el reino a David. Le entregó todo. Eso es verdadero amor y esa es verdadera transparencia. Seamos transparentes. Guardémonos la espalda. Cuando alguien venga a hablarnos de un siervo, no admitamos hasta que el siervo esté presente. Hablemos o llamémoslo. A veces nosotros recibimos el juicio, lo metemos en nuestro corazón y empezamos a propagarlo. Y eso daña relaciones. La transparencia. Muy bien, esto es en torno a unidad. En segundo lugar, transformación. Vamos a mirar unas diapositivas rápidamente. Perdónenme, no tuve tiempo de hacer unas ayudas visuales, pero miramos transformación. Muy bien, vamos pasándolas rápido, para que miremos un poquito lo que ha venido en evolución de estos aparaticos. Yo no sé si algunos tuvieron de esos. Sigamos. Ahí falta. Y ahora no está el CD. Sigamos. Wow. Yo sí conocí esas. Yo soy campesino y conocí de esas. La Singer y la blanquita. El tocadisco. El equipo de sonido. La olla rosera. Ahora cambió, ¿no? La universal. El trolley. Hable más del equipo, hermano. El universal de transportes. Muy bien. Ok. Esto quiere decir, hermanos, que las cosas necesitan transformación y cada vez que se necesita hay que hacerlo. Personas que se dedicaron a hacerlo. Transformación. ¿Qué es transformación? Transformación es metamorfosis. Habla de una dinámica de cambios, de renovación radical.
El edificio de la iglesia nuestro era un edificio, pues sigue siendo feo, pero le hicimos una renovación de fachada en el 2006 y más o menos mejoró un poquito. Y por dentro fue un edificio que se hizo sin plano, se hizo sin profesionalismo, se hizo, bueno, pero bueno, en el 2007 le hicimos una renovación y fue el cambio, wow, llegaba la gente, aunque seguía feito, pero cambió en algo. La pregunta es, ¿cuánto ha cambiado usted? ¿Qué tanto se ha transformado en los últimos años? En tu ministerio, en tu intelecto, en tu estudio, en tu teología, en tu economía. O seguimos cantando como cantaba Rodolfo Aicarde: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta morir. No, tenemos que ir en transformación continua. Ustedes han visto esos ¿cómo se llama el programa Turbo Discovery? De los carros que traen vueltos una miseria y los vuelven una cosa impresionante. Hermanos, la iglesia tiene el poder para transformar nuestra nación. Ostenta el poder que nadie tiene y es el poder del Espíritu Santo que puede transformar cualquier cosa. Transformación. Transformación. Entonces hay una necesidad apremiante de transformación. Escúchenme algunas estadísticas: 25,000 niñas prostitutas en Colombia menores de 15 años, 1.200.000 personas drogadictos, 135 accidentes diarios por estrés y alcohol, más de 1.100.000 personas ingresaron el año pasado venezolanos, inmigrantes venezolanos, y se estima que para el 2019 haya 2 millones de venezolanos en Colombia. Hermanos, cada día se levantan más moteles, más discotecas, más minitecas, más venta de licor y droga alrededor de las universidades donde van nuestros hijos. Clubes de striptease para ellos y para ellas, líneas calientes para ellos y ellas y sitios de prostitución privados. Situaciones familiares, se ven cada día más divorcios, más separaciones. El 52% es la tasa de divorcios en Colombia. ¿Y saben dónde más hay divorcios? En el pueblo cristiano, porque los demás no se casan. Pero divorcio, hermano, la tasa de divorcio es impresionante. Por ende, hijos que deambulan por las calles sin los papás o sin alguno de ellos. ¿Qué, hermano? Una de las preguntas es: si todo esto necesita transformación, ¿qué estamos haciendo por la transformación de nuestra nación? La iglesia tiene la solución en sus manos. La iglesia tiene la solución para erradicar la pobreza. La iglesia tiene la solución, mis hermanos queridos, para la violencia, para erradicar la prostitución, para sacar a los indigentes de la calle. El Señor nos permitió tener un centro de rehabilitación para drogadictos. Uno de ellos, un gran chef, se rehabilitó, recogió a sus hijos, recogió a su esposa. Ahora es el chef de nuestros eventos. Compró su casa, compró su carro, tiene su negocio. Su hija se casó con un inglés, está viviendo allá, pero era un tipo que llegó con mochila a la iglesia. Si cada uno hiciéramos al menos uno o dos de ellos, iríamos transformando. Tenemos unos niños, una casa para niños. Uno de ellos, hermano, que salió, no tiene a nadie, no tiene, y fue a nuestro albergue. Hoy ese muchacho está estudiando medicina en Finlandia, porque el Señor le abrió puertas. El otro está estudiando en la universidad y dice: yo estoy estudiando psicología porque voy a seguir el camino que lo que ustedes hicieron conmigo, yo lo voy a hacer y voy a rehabilitar niños y estoy estudiando psicología. Una de nuestras niñas ya se graduó también profesional. Ella es educadora física y eran niñas que vinieron de la calle. Hay tantos casos, hermanos, que rompen el alma. Dentro de recibimos 2 niños, un niño y una niña. Ellos tenían 7 y 8 años, ahorita ya tienen 15, 16, ya están saliendo del bachillerato. Pero ellos venían allí porque ellos vieron un paramilitar, su papá, que degolló a su mamá. Y ellos vieron cuando el paramilitar, su papá, degolló a su mamá.
y se vinieron a la ciudad solamente con la intención de mantenerse un tiempo en algún lugar y preparar cómo matar a su papá. ¿Ustedes saben lo que costó sacarle esa idea de la mente? Pero ahora están ya empezando su universidad. Wow, se me fue el tiempo. Transformación, hermanos, transformación. Nosotros tenemos que estar transformados para transformar, porque gente transformada transforma el mundo, empezando por cada familia. ¿Cómo está su familia? Para que las naciones sean transformadas, las iglesias deben ser transformadas. Para que las iglesias sean transformadas, las familias e individuos deben ser transformadas. Y hermanos queridos, debemos ser una iglesia que en su propósito, visión y misión declare todo el tiempo transformación de Colombia y las naciones. Transformación. Usted lo puede hacer, hermano. Hay muchas personas aquí que tienen un potencial tremendo que no lo han descubierto o no han querido mirarlo, pero Dios colocó en ti, amado hermano, una semilla de grandeza. Eres tú el responsable de hacerla germinar. Hoy estamos en una posición, hermanos, de privilegio, de bendición. A la iglesia nos ven con otros ojos. Antes nos veían, estaba yo en una campaña recién salido al ministerio en Medellín, y estábamos haciendo una predicación en el Parque Berrío. Y iba con nosotros una niña descalza, y un tipo ahí muy ofensivo decía: mire, eso es lo que son ustedes, pobreza. Y me señalaba a la niña descalza. Pero bueno, esa niña después fue una gran líder de la iglesia, una niña que logró estudiar, fue bendición. Hermanos queridos, nosotros vemos estas necesidades y no podemos ser como como dice Nehemías 3, y los grandes de alguna de las familias no quisieron contribuir. Hermanos, la transformación se necesita ya. No podemos mirar la necesidad tangencialmente. Tenemos que unirnos en un propósito de transformación. Nehemías no se quedó con las ruinas, él dio, y una visión nació de una necesidad. Él vino e imprimió al pueblo la visión, y el éxito de Nehemías realmente fue que puso a trabajar el pueblo unido y logró su hazaña en 52 días, levantar el muro. Transformación. La iglesia debe ser entonces ese ente de transformación y mirar a nuestra Colombia transformada. Pero aquí viene la tercera cosa: acción. En 5 minutos prometo terminar. Acción. Mis hermanos queridos, Sedecol debe tener muy en claro la declaración de propósito, la visión y la misión. Clara. La declaración de propósito es: ¿para qué existo? ¿Para qué existe Sedecol? Hace algunos días se estaba hablando a un grupito de hermanos en la iglesia, y les preguntaba a usted: ¿para qué existe? Entonces, el propósito en mi vida debe ser claro. Dios tiene un propósito contigo, mi hermano, y no es un propósito pequeño, es un propósito grande. Grande. La declaración de propósito: ¿para qué existo? La visión: hacia dónde quiero llegar. Y la misión: ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué declaración de propósito hay para su familia? ¿Qué declaración de propósito hay para su iglesia? ¿Qué declaración de propósito hay para su ministerio? ¿Qué declaración de propósito hay para sus negocios? ¿Qué declaración de propósito hay para su profesión? ¿Para qué está? Y todo debe ser con visión de reino y con visión de transformación. Acción, acción. Entonces, la acción nos lleva a una evaluación de la necesidad de cambio. Cambios personales, eclesiales. A veces en la iglesia tenemos que cambiar, no sé, evaluar si tenemos que cambiar la liturgia, el color de las paredes, la manera de alabanza. Hoy en día los centennials, los millennials, no cantan lo que nosotros cantábamos. Nosotros cantábamos canciones de los voceros de Cristo, de Manuel Bonilla, de Stanislao Marino, de los hermanos Alvarado.
Ahora no, ellos necesitan otra clase de música. Y de pronto los antiguos hermanos como que se molestan y dicen, esa clase de música, ¿qué? Pero entonces, ¿y cómo vamos a ganar a nuestras generaciones, hermanos? Tenemos que evaluarlo. La manera de vestir hoy día es muy diferente. Antes, si uno no llevaba corbata al púlpito, ya el próximo domingo tenía disciplina pública. La corbata está pasando de moda. Tenemos que estar, hermanos, con la actualidad. Evaluar qué necesita cambio, qué protagonismo tienen los empresarios en su iglesia. Buscamos la plata de ellos o el corazón de ellos. La otra cosa, discipulado a las generaciones. Estamos formando creyentes o discípulos. Estamos con el pastor Eduardo Gómez, hablando con el técnico del mejor equipo de Colombia, de Santa Fe. Entonces, cuando le preguntamos a Gregorio Pérez, bueno, y la fe, estamos con el propósito de, no, mira, yo ahí miro a Osorio Botello, que lee la Biblia, voy a otro lugar, veo a otro muchacho que está cantando y adorando, veo a otro que, por eso Santa Fe practica la Santa Fe. Pero bueno, el asunto es que dijo, yo soy creyente, pero no practicante. Y dije, vamos a erradicar la palabra creyente de la iglesia para colocar la palabra discípulo en la iglesia. Muchos creyentes no discípulos. Son sus hijos discípulos del Señor, que han tenido un encuentro personal con Jesús. Mis hijos, cada uno de los tres, los llevé a que ellos tuvieran su propia experiencia de aceptación a Cristo a los 12 años. ¿Quieres hacerlo? Pero ¿cuál es qué viene para nuestras generaciones? ¿Cómo se están discipulando? Antes, los niños, se dice que entre 8 y 12 años, un gran porcentaje de esos niños no tiene ninguna fe. Y el 80% de ellos son hijos de hogares cristianos. ¿Estamos discipulando a nuestras generaciones? ¿Cómo estamos haciendo nuestro relevo generacional? Sí, nosotros que ya estamos sobre los 50, sobre los 60, ¿qué estamos haciendo de relevo generacional? Ese relevo generacional debe ser inteligente, debe ser propositivo, debe ser, hermanos queridos, con el alma en el corazón de imprimir en ellos también la visión transformadora y que ellos se levanten como protagonistas de transformación en nuestra nación. Nuestros niños en las iglesias, ¿qué programa hay? Yo sé que hay maravillosos programas y ahí es donde cabe la unidad. Unos nos ayudamos con otros. ¿Nos puedes ayudar con lo que estás haciendo? Programas maravillosos, cosas lindas. Entonces, hermanos, acción. No podemos quedarnos ahora con simplemente estadísticas y no hacer nada. Y termino diciendo, la transformación cuesta. Cuesta, hermanos, tiempo en sentarnos, pensar, investigar, leer, proponer, hacer estrategias, bajarlas a la base. Todo esto cuesta dinero. Pero cuando uno ama, no espera, entrega, porque el amor es dar. El amor es entregar. Cuando yo quiero, demando. Cuando yo amo, entrego. Entregar. Sintamos carga por esta institución. También pues, demanda fe, ¿no? Creerle a Dios, pero también creer en lo que usted pueda lograr. Hermanos, el Señor hoy puede colocar una carga muy grande y puede pensar, y lo que venga a su pensamiento puede ser imposible, pero recuerde que para el que cree, todo es posible. Termino con una frase de Hudson Taylor que dice, no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Y ese eres tú. Amén. Vamos a colocar.